A continuación vamos a hablar de los pasos a seguir para aplicar las normas APA séptima edición. Tendremos en cuenta que la letra que utilizaremos será Times New Roman, el tamaño de la letra 12 y utilizaremos los siguientes ejemplos, como las citas, la lista de referencias, dentro de la cual estarán un libro impreso, un artículo en línea y una página web con un autor corporativo. Empezaremos con el ejemplo de la cita. La cita representa los materiales de investigación que han sido usados para completar la idea de nuestro proyecto y se encuentran dentro del desarrollo de la investigación. Según la RAE, ¿qué es citar? Es referirse a anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe. La cita se divide en dos, la directa e indirecta. En la directa colocamos al autor seguido del año de publicación que va entre paréntesis y luego colocamos el número de página que también lo ponemos entre paréntesis. Para la cita indirecta vamos a escribir todo dentro del paréntesis colocando al autor, el año y el número de página. A diferencia de la directa, que el autor no iba entre paréntesis. ¿En qué se diferencia la directa de la indirecta? En la directa copiamos tal y cual está en el libro, la tesis o artículo, lo copiamos tal y cual está. En la indirecta parafraseamos y agregamos opiniones nuestras, adecuándolas al contexto. La lista de referencias. La lista de referencias va a señalar las fuentes de información que hemos utilizado para completar la información. Suena igual que las citas, ¿verdad? ¿En qué se diferencian las citas de la lista de referencias? Bien, las citas se encuentran dentro del texto. En cambio, la lista de referencias se encuentran al final y van a estar antes de los anexos. Acá tenemos un ejemplo de una tesis. Al final de esa tesis vamos a encontrar la lista de referencias, que va a comenzar con el título de referencias. Recordemos que la lista de referencias tiene que ir antes de los anexos. Para recordar, ¿cómo tenemos el orden de la lista de referencias? Por el orden alfabético del apellido, de los autores, que pueden ser personas o instituciones. Tenemos entonces en cuenta el orden alfabético del apellido. Por ejemplo, acá estamos empezando con la letra A, luego seguimos con la letra B. Aquí tenemos Banco Central de la Reserva del Perú, que es una institución. ¿Cuál es la primera letra? Pues la letra B. Entonces va a ir en ese orden. Bien, ahora vamos a hacer una referencia en libro impreso. Es un libro que tienes en físico. ¿Y cómo nos referimos a él? ¿Cómo hacemos una referencia? Bueno, seguimos estos pasos de acá. El paso número 1 sería colocar el apellido del autor, seguido de una coma con la inicial del nombre del autor, solo la inicial. Seguida de un punto, colocamos el año de publicación, que lo colocamos entre paréntesis. Seguimos con un punto, colocamos el nombre de la obra. El nombre de la obra es el único que tiene que ir en letra cursiva, los demás no. Ahora seguimos con el número de edición. En este caso es cuarta edición. Según las abreviaturas para el formato APA séptima edición, la edición es
se escribiría como ed. Y para el número, colocamos el número con una A pequeña, colocando ed. El número de edición tiene que ir entre paréntesis, seguida de un punto. Después del punto, para finalizar, colocamos la editorial. Esta también la podemos encontrar dentro del libro, al final o al principio de la página, o incluso en la portada. En este caso es el Grupo Planeta. ¿Cómo hacemos una referencia para un artículo en línea? Bueno, empezamos primero por el paso 1, que vendría a ser el apellido del autor. Seguida de una coma, colocamos la inicial del nombre del autor, solo la inicial. Colocamos un punto y ahora mencionamos el año de publicación, que tiene que ir entre paréntesis. Sigue un punto. El cambio climático vendría a ser el título del artículo. Ahora, mencionamos el nombre de la revista en donde ha sido publicado ese artículo. Acá vendría a ser Ciencia y Sociedad. Va a ir en letra cursiva. Solo el nombre de la revista irá en letra cursiva. Coma, el volumen, coma, el número entre paréntesis, coma, el número de páginas. Muchas veces después de toda esta información, que vendría a ser el resumen del artículo, encontramos el volumen, el número y el número de páginas. Sin embargo, también podemos encontrar el número de páginas dentro del mismo artículo, en el inicio y el final de cada página. Para finalizar, colocamos el URL. El URL lo encontramos en la parte de arriba de todo sitio web. Para finalizar, haremos un ejemplo de página web especificando con un autor corporativo. Hay autores independientes, pero en este caso trabajaremos con un autor corporativo. El autor corporativo va primero. En este caso es BBC News Mundo. Colocamos un punto y ponemos la fecha de publicación. Colocamos el año y luego sigue el día y el mes. A diferencia de los anteriores ejemplos, que solo colocábamos el año, aquí tenemos que colocar el día y el mes, seguida de un punto. El título tenemos que ponerla en letra cursiva. Para finalizar, colocamos el URL de la página web. El URL lo encontramos en la parte de arriba de todas las páginas web. Copiamos y lo pegamos acá. Bueno, eso fue todo por hoy.